Bueno, entonces empezamos con un repaso rápido de lo último que hicimos para enganchar con el tema de hoy. ¿Está bien? Bueno, esencialmente lo que habíamos visto era un método, digamos, un sistema de operaciones para determinar las soluciones completas en el caso de un sistema que podía oscilar con pequeñas oscilaciones, pequeños apartamentos, alrededor de una posición de equilibrio. ¿Está bien? Bueno, ese sistema genérico correspondía a un lagrangiano de esta forma, esencialmente un sistema lagrangiano en el cual la energía potencial dependía de las posiciones solamente y los vínculos holónomos independientes del tiempo. ¿Está bien? Habían sido todos usados para quedarse con solo las variables independientes. ¿Está bien? Las n variables independientes. Bueno, la idea por supuesto era que el potencial este tenía un mínimo en la posición Q01, Q0n de las variables independientes del problema. Entonces, bueno, uno esencialmente lo que hacía era el desarrollo, perturbaciones, digamos, alrededor de ese estado de equilibrio, con lo cual desarrollaba, digamos, las funciones, ¿no? En general, al tener un sistema de vínculos holónomos independientes del tiempo, ¿está bien? La energía cinética del sistema tenía la forma genérica esta, donde los coeficientes estos dependían solo de las posiciones, y era bicuadrática en las velocidades, ¿está bien? Entonces, bueno, la idea era hacer un desarrollo de esto del lagrangiano, digamos, hasta el segundo orden en las perturbaciones. Las perturbaciones son, por supuesto, las posiciones, las coordenadas respecto a la posición de equilibrio, ¿no? Que llamamos esta acá. Entonces, bueno, haciendo el desarrollo, el lagrangiano, en el sentido como los eta puntos, las velocidades ya son pequeñas, ¿no? Son, son las derivadas de solo los apartamentos, porque estos son constantes. Entonces, la parte de energía cinética ya queda evaluada al segundo orden si los coeficientes se evalúan en la posición de equilibrio. ¿Está bien? Mientras que para el potencial, bueno, hay que hacer el desarrollo de Taylor, el orden 0. El orden 1 es 0 porque la derivada primera vale 0, es la condición, ¿no?, de que las fuerzas eran 0 en la posición de equilibrio. Y bueno, y por supuesto quedaba solo la derivada segunda y teníamos desarrollo de orden 2 de esta manera. ¿Está bien? Bueno, esto inmediatamente nos permite definir dos matrices, la matriz asociada a la energía cinética, TKL, y la matriz asociada a la energía potencial, la derivada segunda esta, BKL, que notamos que son simétricas. Bueno, esta es simétrica por construcción y esta es simétrica porque solo su parte simétrica contribuye al lagrangiano. ¿Está bien? Porque este producto que es simétrico mata cualquier parte que sea antisimétrica, si la hubiera, ¿no? De manera que, bueno, con esa notación el lagrangiano se escribe de esta manera. Y si escribimos las ecuaciones de Lagrange, haciendo las derivadas que ya conocemos, estas de acá, nos damos acá está hecha con detalle, la derivada de L respecto a eta punto nos da eso, de un eta punto S genérico, de L respecto a eta S genérico da esto, y bueno, y las ecuaciones de movimiento son estas, ¿no? También fíjense, son las n ecuaciones para las n incógnitas z. ¿Está bien? Fíjense que cada ecuación involucra, en principio, todas las coordenadas, ¿no? Dependiendo, bueno, cómo sean estas matrices, ¿no? Si las matrices estas conectan la coordenada S con la L, bueno, aparecerá en la ecuación para la evolución de la coordenada S, aparecerá también la coordenada L, ¿no? Se están mezcladas las coordenadas. Entonces, bueno, la idea de la solución de esto era, bueno, es la forma genérica de resolver estos sistemas lineales, ¿también?, de ecuaciones ordinarias en el sentido que hay una sola variable, ¿no?, el tiempo, la variable independiente. Entonces, bueno, la propuesta es, bueno, es algo que es proporcional, digamos, la dependencia en la variable independiente es de la forma e a la algo t, ¿no?, una exponencial, una constante por t. Bueno, la constante la elegimos como menos i omega, un poco sabiendo ya lo que iba a pasar. ¿Está bien? Y bueno, y le poníamos para
para cada coordenada eta L por una amplitud A sub L, ¿no? Y le habíamos agregado acá una fase C genérica, la misma para todas los A sub L, para usarla después, ya sabemos, ¿no? Ahora lo sabemos, pero bueno. Entonces, bueno, si uno introduce esta propuesta en la ecuación esta, tiene este sistema de ecuaciones para digamos, las amplitudes A, ¿está bien? Y bueno, como es un sistema homogéneo, lineal y homogéneo, en la solución no trivial existe solo si el determinante de los coeficientes es cero, ¿no? La matriz de coeficientes que multiplica al vector A. Bueno, ya estamos pensando como vector, ¿no? Si es una matriz, bueno, entonces un vector, podemos pensar como un vector columna, bueno. Y efectivamente esta sumatoria acá no es otra cosa que el producto matricial de la matriz esta con el vector columna este, ¿no? Fíjense que el segundo índice de la matriz está sumado con el índice del vector. ¿Vale? Es un producto matricial correcto. Entonces, esencialmente lo que está diciendo es que la matriz está aplicada al vector este da 0. Bueno, y ese vector será no trivial, con componentes no todas nulas, si, solo si el determinante de la matriz este es 0. Bueno, eso me determina una condición para los omega, ¿no? El determinante este. Y por supuesto este determinante, fíjense que si la matriz es de n por n, ¿está bien? Esto me determina para la variable omega cuadrado, como aparece acá, me determina una ecuación de orden n, ¿no? ¿Está bien? De grado, es un polinomio de grado n. Entonces, bueno, omega cuadrado tendrá en principio n soluciones distintas. Bueno, lo que habíamos visto, haciendo un pequeño truquito, digamos, ¿no? De multiplicar las ecuaciones originales por las amplitudes estas a su vez conjugadas, ¿eh? Y sumar para todas esas, y después, bueno, intercambiar los índices y usar la simetría de las matrices y eso, habíamos probado esencialmente que las soluciones estas, las omega cuadrados, ¿eh? Eran reales y además positivas, ¿no? Lo cual me aseguraba que omega era real. ¿También? Bueno, de nuevo, entonces como si la ecuación para los A es propiamente eran ecuaciones con coeficientes todos reales, estas, omega es real, las matrices son reales, todo real, bueno, siempre las soluciones las podemos elegir reales, ¿no? Entonces elegíamos los A siempre reales, y esa era la razón para haber incluido una fase C acá, ¿no? La constante C, que eso me daba cuenta de la fase compleja necesaria, porque recuerdan que la solución en realidad es la parte real de esto, ¿no? ¿Está bien? El usar la forma compleja es por conveniencia, ¿no? De cálculo. Bueno. Entonces, en esas condiciones, bueno, lo hemos probado. La solución entonces nos queda de la forma genérica esta, donde, bueno, tenemos en cuenta que la ecuación para omega cuadrado nos da n soluciones distintas. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos para cada componente eta L, para cada coordenada o perturbación, ¿no? De la coordenada eta L, apartamiento eta L, tenemos que sumar sobre todas las posibles soluciones, ¿no? Los n posibles frecuencias omega que existen, ¿no? Que las indicamos con un subíndice j y sumamos para todas ellas. A cada frecuencia le corresponde una fase particular. ¿Bien? Bueno, entonces habíamos visto la conveniencia también de... la otra cuestión era que el omega siempre era real y lo podíamos elegir siempre positivo, ¿no? Justamente la fase esta nos daba la libertad de que elegir siempre omega positivo. ¿Vale? Bueno, entonces con esas condiciones ya restringidas teníamos para la solución. Si bien no digamos, era totalmente general la solución, acá no perdemos generalidad, ya usamos la restricción de que los A son reales, omega real y positivo, bueno, y estas son las C complejas. Bueno, y la otra cuestión que habíamos visto esencialmente es que los vectores, si quieren ya
si uno piensa la condición determinante de la matriz igual a 0, determinan los autovectores, los autovalores, digo. Entonces, bueno, cuando eso lo aplico a calcular el vector A que calculo es el autovector, digamos. Sería un problema estándar de determinación de autovalores y autovectores asociados a una matriz, ¿no? Bueno, acá es un poquito más complejo porque hay dos matrices, no hay una sola matriz. Y la matriz, recuerda, la matriz T hace las veces de la identidad en el problema usual de autovalores, ¿no? Y autovectores. Bueno, pero de todas maneras, también probábamos que los autovectores A eran ortogonales entre sí si correspondían a distintas frecuencias, ¿no? ¿Está bien? Incluso si las distintas frecuencias eran degeneradas, o sea, eran dos frecuencias que tenían el mismo valor, también se podían elegir ortogonales aún en ese caso. ¿Está bien? Y además lo habíamos elegido para que además tuviera una normalización tal que a través de la matriz, lo vemos acá, una vez que habíamos definido, ¿no? Los vectores, ya, bueno, los vectores columna A, cada uno asociado a un posible autovalor, ¿no? Una posible frecuencia, ¿no? Eso está indicado en el segundo índice, ¿no? Este sería todo el autovector asociado a la frecuencia 1, todo el autovector a la frecuencia 2, la frecuencia N. ¿Está bien? Bueno, formando la matriz esta, con el conjunto de autovectores, y definiendo esta matriz omega que tenía la frecuencia, bueno, las ecuaciones para determinar los autovectores los podíamos escribir en general así, ¿no? En forma matricial, que eran convenientes. Bueno, incluso esta, que eran un conjunto de ecuaciones, la podemos escribir como una única ecuación matricial. ¿Está bien? Tal que cada columna de la ecuación matricial me correspondía a uno de estos. ¿Está bien? Las n columnas corresponden a las n ecuaciones de esta. Las n columnas de esta relación matricial. Bueno, eso era simplemente conveniencia. Y lo que habíamos visto además, lo que comentaba antes, ¿no? Que los vectores, estos también eran, además de ser ortogonal, lo podíamos normalizar de manera que cumplieran la condición de ortogonalidad y además que cumplieran esta condición de normalización. Esta de acá. Que su producto a través de la matriz T diera la unidad. ¿Está bien? De manera que eso traducido en términos de las matrices que habíamos definido antes, la matriz A, que contiene, ¿no?, en sus columnas los autovectores. Entonces la traspuesta T por A nos da la matriz identidad. O sea, en otras palabras, digamos, la transformación de la matriz T a través de la matriz A, como se transforman las matrices, ¿no? Multiplica por la traspuesta de la matriz de transformación, la premultiplica y la multiplica por la. Bueno, eso diagonaliza a la matriz T, en particular la diagonaliza con todos los elementos 1, ¿no? La diagonal, la identidad. Bueno, pero de la relación que teníamos antes, esta escrita en forma matricial, bueno, vemos que también la matriz A diagonaliza a B. Si premultiplicamos esto por la traspuesta, bueno, acá nos aparece la traspuesta T por A, que es la identidad, que multiplicada por la matriz omega al cuadrado, nos da la matriz omega al cuadrado, que es diagonal, ¿no? O sea que la traspuesta B por A también es diagonal. En sus elementos tiene las frecuencias al cuadrado. ¿Está bien? Entonces también la matriz A diagonaliza simultáneamente a las dos matrices. Bueno, sí, perdón, a ver, ¿me decía alguien más? Sí, es una cosa de eso, que Decime. como que no me acuerdo, no me quedó del todo claro entonces cuál sería como el método más rápido para sacar todas las frecuencias y eso, y como que vos mostraste la ecuación esta de que diagonaliza a B sin nada más a B y ya te da las frecuencias, o sea, uno puede avanzar en el problema directamente diagonalizando a B El problema es que y primero tenés ya que... tiene... Sí, termina, sí, decime.
El problema es No, que y necesitas eso, A, y que necesitas el A, y el A es, lo calcular son los autovectores. Es la matriz que tiene los ah, autovectores, es verdad. la agrupa. Listo. No, está bien. Pero sí, no, está bien, en principio sí, si te lo dieran. Pero de hecho ni siquiera, si querés calcular solo la frecuencia no te hace falta, ¿no? Es lo que, bueno, es lo que vemos ahora. Todo esto fue una recapitulación de propiedades, si querés, ¿no? De propiedades que tienen estos Sí, sí. objetos. Ahora decir, bueno, ¿cómo los usamos, estas propiedades? Bueno, es un poquito esto, ¿no? Esencialmente, lo primero que, que necesitas calcular, de hecho, y aparte que es interesante hacerlo, son las frecuencias, ¿no? Las omega posibles. Entonces, calculás el determinante este, lo que esencialmente te da la ecuación, ¿no? De grado n para un polinomio de grado n para el omega cuadrado, y ahí calculas las posibles soluciones, las posibles frecuencias, ¿no? Sí, sí. Después, bueno, con cada frecuencia volvés a la misma ecuación que tenía la A, le pones la frecuencia que corresponde, ¿no? La multiplicás por el A y calculas el A. Al haber usado que el determinante esté cero, ya automática, y usar una de las frecuencias acá, ya te queda automáticamente que la matriz de los coeficientes tiene determinante distinto de cero. O sea que el conjunto de ecuaciones no es linealmente independiente, entonces sí te da soluciones que no son triviales para los AES. Sí, sí. Entonces, bueno, entonces, ahí sí. Entonces, bueno, para cada una de ellas tenés que calcular los AES y calcular la matriz A. Si querés calcular la matriz A en el sentido de que te sirva para diagonalizar y ortonormalizar y diagonalizar estas otras matrices, bueno, primero los vectores A los tenés que ortonormalizar correctamente, ¿no? Primero, Sí, sí, mi duda era básicamente si vos podés como adelantarte, porque como tenés que A traspuesta por B por A, ya te sí. da como una matriz diagonal, como que podrías hacer como B menos lambda por la identidad, y es como que sí o sí lambda cuadrado serían como esa matriz serían como los autovalores de B nada más. Es como que yo veo esa igualdad y como que me sale pensar eso, pero claro, los A los No, no, traes de no. antes. No, claro. No, pero además, no, el problema es que no es autovectores, no son los autovalores de la matriz B. Son en algún Por sentido, eso. son a través de la matriz T. La matriz T hace las veces de la identidad. Sí, sí, cuando me dijiste el otro, por eso me cayó la ficha. Ah, está bien. Perfecto, está bien. Está bien, es como en vez de tener una métrica cartesiana pura, ¿no? Las tenemos como escalada. Cada componente está escalada con un factor distinto que está asociado con las masas, ¿no? De la matriz de T. ¿Está bien? Es como si los productos escalares entre componentes, digamos, no tienen toda la misma métrica, ¿no? Es un poquito eso, le estamos cambiando. O sea, la matriz, bueno, eso no significa mucho, digamos. Entonces, bueno, la idea esencialmente es esa, ¿no? Uno calcula los omega cuadrados y después, bueno, con cada uno de ellos calcula el autovector correspondiente. ¿Está bien? Y si quiere, y con eso esencialmente tiene la solución que interesa, ¿no? Porque la suma. Ah, toqué el botón equivocado. Perdón. La suma de la solución completa, ¿no? ¿Ah? Estoy espoleando la clase, pero bueno. La solución completa, esta de acá, ¿está bien? Fíjense que esencialmente necesita los A y los omega, ¿no? Y los A, fíjense que no hace falta esencialmente que estén normalizados ni nada, porque bueno, cualquier factor lo podría incluir en la fase esta, ¿no? O sea, simplemente ajusto las condiciones iniciales, ¿eh? Escribo las condiciones iniciales, evalúo, por ejemplo, las condiciones iniciales son las posiciones estas en t igual 0, ¿no? Entonces pongo t igual 0 y acá me queda un sistema de ecuaciones con las condiciones iniciales para los Cs. ¿eh? Bueno, incluyendo las velocidades también, me queda eta punto, bueno, ahora derivada, ¿no? Menos i omega, esta volada en 0. Entonces me queda un sistema
de ecuaciones para los C que incluyen, bueno, las condiciones en las posiciones iniciales y las velocidades iniciales, ¿no? Necesito 2n porque justamente tengo, como estos son complejos, tiene 2n componentes, ¿no? ¿Está bien? Fernando, Sí, dime. una pregunta. Las frecuencias nosotros las habíamos despejado en función de las amplitudes, ¿no? No, son independientes. Omega es una propiedad del sistema, ¿no? Te sale, depende de la matrices B y T, nada más. Ok, pero en un momento nosotros no teníamos una fórmula que habías deducido No, no, de restar dos ecuaciones no, no, cuando cambiaste sus índices. no, la fórmula, esa fórmula para lo único que servía era para decirte que los omega cuadrados eran positivos reales. Ok, Pero, pensé pero que, no, pensé que sí. ahí ya lo teníamos y No. nosotros teníamos que averiguar primero las amplitudes. Esa era mi duda. Ah, No. no hay free lunch, como dicen los americanos. Ok, ok, Sí, no, te hay que buenísimo. calcular los omega y después hacer Claro, el cálculo de los A, claro. sí. Ok, gracias. Lo que sí te puede salvar si no te lo pide, digamos, en el problema o algo así, es normalizarlo los A. ¿Está bien? No hace falta. Ok, buenísimo, gracias. ¿Está bien? Entonces, bueno, esencialmente con los AES y los omega, bueno, y ajustando las condiciones iniciales, no sea eso. Tenía la ventaja que, bueno, que había comentado, si quieren, que la ventaja no es tanto práctica para hacer uno un problema, sino si uno quisiera hacer un programa y hacer esto para sistemas complejos, no para sistemas muy complicados, pero no complejos, aritmética compleja, sino de... recuerdan, podíamos incluir las condiciones iniciales, ¿no? En las posiciones y las velocidades en un vector columna, ¿no? De las coordenadas en esas condiciones t igual 0, y las velocidades en t igual 0. Entonces, bueno, operando con las propiedades que conocíamos, ¿eh? de las matrices A, sobre el hecho, ¿no? Que traspuesta por T por A, doble identidad, esas cosas, podíamos calcular directamente haciendo operaciones matriciales y poniendo en vectores columna las posiciones y velocidades iniciales, podemos calcular directamente las C, las fases esas que nos ajustan las condiciones iniciales de esta manera. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que esto es automático, ¿no? Uno lo puede hacer automáticamente sin pensar mucho. ¿Sí? Pero bueno, tiene toda la complicación de que hay que hacer la ortonormalización de los vectores A, ¿no? Para calcular la matriz A que tiene la propiedad correcta. ¿Está bien? Cosa de que si uno simplemente ajusta a dedo las condiciones iniciales no le hace falta. Uno pone simplemente los vectores A. Ahora, veamos si quieren el ejemplo, ¿no? Que estaba hecho, veámoslo con un poquito más de detalle, ¿no? El que habíamos hecho del péndulo doble. ¿Está bien? Que es un problema que, bueno, es simple en principio, pero operativamente no es tan simple cuando quiere hacer la cuenta completa, ¿no? Sobre todo para el sistema genérico con masas y longitudes arbitrarias. Recuerda, ¿no? El sistema del doble péndulo, cada masa distinta en general, con su cuerda, digamos, o su barrita, sin masa, lo que fuera, está bien, distintas. La energía potencial, mgz, estamos poniendo la coordenada z para arriba y con el original, y bueno. Entonces, bueno, simplemente, bueno, usando como coordenadas los ángulos, ¿no? Respecto a la vertical de cada cuerda, alfa y beta. Bueno, muy simple, ¿no? Describir cuánto vale el z y cuánto vale el x de cada masa. De hecho, usamos ya que la condición de equilibrio, ¿no? Que alfa y beta son 0, así que los apartamientos respecto de 0 son las coordenadas, que podrían ser los mismos alfa y beta, ¿no? Pero bueno, acá lo llamamos para usar la misma notación eta 1 y eta 2, ¿no? Entonces, bueno, lo de siempre, ¿no? Calculamos la energía cinética, de x punto más z al cuadrado más z punto cuadrado, bueno, nos da esto, tendríamos coordenada esto. Bueno, el cálculo que ya están cansados de hacer, ¿no? Entonces, esencialmente, bueno, fíjense, la energía cinética nos queda como uno la presuponía, ¿no? Nos queda bicuadrática en eta punto 1 y eta punto 2, ¿ves? Incluso tenemos el término cruzado. Entonces, bueno, uno reconoce inmediatamente la matriz acá.
Una cuestión acá práctica, y es que es muy usual, cuidado con este, acá no hay un medio, ¿no? ¿Está bien? Pero ese un medio no se traduce. Recuerden que la matriz era, incluía el un medio afuera, ¿no? El factor un medio afuera. Esencialmente porque cuando la definíamos, estamos yendo por ahí, cuando definíamos acá, la energía cinética se incluía el un medio afuera, ¿no? La matriz multiplicaba acá. O sea que la matriz T no tiene el un medio que aparece, ¿no? Entonces, bueno, eso a veces da la idea de que como acá hay un medio, acá hay un medio, y acá no hay un medio, acá habría que poner un 2. Pero no, porque este cruzado viene del doble producto, y el doble producto aparece tanto como eta.1 por eta.2, como eta.2 por eta.1. O sea, como los correspondientes elementos de la matriz esta, ¿no? Y aparece una vez cada uno, ¿no? O sea, esta aparece dos veces, tanto como eta.1 como eta.2. Esto, si quieren, sería más correcto ponerlo como un medio de esto por eta.1, eta.2, más un medio de esto por eta.2, eta.1. Y ahí nos aparecería el ML en los dos lados, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando escriben la matriz, cuidado con eso, ¿no? El término este cruzado con el un medio, ese que no. Está claro, bueno, una cuestión práctica, pero que, bueno, siempre puede llevar a problemas. Entonces, bueno, uno reconoce inmediatamente la matriz T y la matriz B, bueno, es por definición lo que es, ¿no? Si esta es la energía potencial, bueno, y la derivada segunda son los componentes evaluados en la posición de equilibrio, ¿no? En esta 1 y esta 2, 0. La matriz, o sea que la tenemos ahí, bueno, y hay que hacer la cuenta. El determinante de B menos omega cuadrado T es 0. ¿Está bien? Que nos da, bueno, acá la ecuación. Estas son n igual 2, de manera que es una ecuación cuadrática por omega cuadrado. Que es esta, bueno, y haciendo la solución estándar da esta solución. ¿Está bien? Bueno, de nuevo, fíjense, si ahora uno toma cada uno de estos, omega con el más o con el menos en cada caso, ¿está bien? Son expresiones complejas, ¿no? Complicadas. Y va a la ecuación original, ahora al cálculo del vector A, ¿no? Esta, es la matriz B por el vector A incógnita, y acá, bueno, estas expresiones son complicadas, ¿no? Matricialmente. Esencialmente porque la frecuencia tiene expresiones raras, complicadas, ¿no? Esta de acá, imagínense, hay que poner esto, hay que hacer V menos omega cuadrado este por el T, la matriz que queda aplicada a la matriz A igual a 0. Bueno, la expresión es complicada, ¿no? Siempre, o sea que las complicaciones vienen más bien por la parte operacional, ¿no? De hacer las cuentas. Bueno, para simplificar un poco, acá ponemos el caso de las longitudes y las masas sean iguales, ¿no? Cada uno entre sí. Entonces, bueno, las frecuencias se simplifican a esto, ¿no? Recuerden, eso lo habíamos visto. Y ahora sí, ahora, bueno, usamos esta expresión más simplificada de la frecuencia y hacemos la cuenta propiamente, ¿no? Por supuesto, en el caso este, que las longitudes son iguales y las masas son iguales, la T y la matriz T y B son estas dos, que es también más simple. Y por ejemplo, para la frecuencia omega 1 al cuadrado, la que tiene el signo más, bueno, fíjense, la ecuación que queda es esta, ¿no? Esta T menos omega cuadrado por B aplicado al vector A, esto. Bueno, lo siento. Operando con esto, bueno, la ecuación que queda más simple es esta, si quieren. Y bueno, y por supuesto, justamente como las soluciones queremos que no sean las triviales, bueno, claramente el sistema este no es independiente, o sea que la ecuación, una de las ecuaciones es igual también a la otra, ¿no? No son linealmente independientes las dos ecuaciones, las que salen de acá, ¿no? La primera ecuación que sería esta fila por esta columna igual a 0, y la otra ecuación que sería esta fila por esta columna igual a 0, ¿no? O sea que las dos
digamos, son dependientes una de la otra, o sea que podemos tomar cualquiera de ellas de la misma solución, ¿no? Siempre nos queda libre un coeficiente, ¿no? Que no lo podemos determinar. Bueno, no importa, pero sí determinamos las relaciones entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de tomar la segunda ecuación, la fila esta por la columna esta igual a 0, bueno, sale que el A21 es igual, bueno, a menos raíz de 2. Fíjense que el A21 es la... Bueno, el 1 dice el modo que corresponde a la frecuencia omega 1, ¿no? Pero bueno, A2 es la componente 2, o sea, el ángulo de abajo, y A1 el ángulo de arriba, ¿no? Entonces, bueno, acá ya nos está diciendo esto. Fíjense que sin normalizarlo ni nada, ya nos está diciendo cómo son las amplitudes relativas, ¿no? El ángulo 2 es menos el ángulo 1 en signo y además es un poquito más grande, ¿no? Lo que está dibujado acá. Que si el ángulo 1 es este, bueno, el ángulo 2 será algo como este. ¿Está bien? Fíjense, estos son amplitudes fijas, ¿no? Pero bueno, tenemos el factor E a la I omega t que hace que esto se mueva, ¿no? Oscila. Pero siempre con la misma relación de amplitudes. O sea, el ángulo este estará cambiando, haciéndose más chico, y cambiando signo y todo, pero este cambia también en la misma proporción. O sea que si uno se imagina esto oscilando, este se mueve para acá y este se mueve para acá. ¿Eh? Se cruzan en un momento, ¿no? Pero siempre manteniendo la misma relación de amplitudes de ángulos, ¿eh? Con el mismo factor menos raíz de 2. Bueno, pero fíjense que este sería una forma de oscilación en la cual oscila solo con la frecuencia 1, ¿no? Este es un modo particular, un modo que llamamos modo normal. Bueno, y si hacemos la misma cuenta con la otra raíz, con omega 2, que es el que tiene el signo menos, bueno, fíjense, aparece el mismo factor solo con el signo más. O sea, los dos ángulos están en el mismo lado, ¿verdad? Y oscilan siempre así. El factor E a la I omega 2t, bueno, nos hará que esto oscile, pero bueno, siempre en la misma proporción. Entonces uno se imagina la oscilación como los dos yendo para acá y para acá, y este siempre un poquito más, con un ángulo siempre un poquito más grande. Salvo cuando pasan por 0 y son iguales, pero bueno, después son siempre iguales. Bueno, y esta es la oscilación, fíjense que es más lenta, ¿no? La frecuencia de esto tiene un signo menos, el otro tiene un signo más. O sea, esto también es un modo en el que oscila solo con la frecuencia 2, más lenta, más, ¿no? Una frecuencia más baja que la 1, oscilación más lenta, pero de esta manera. Pero por supuesto, esta es la solución correcta, la que ajusta una condición inicial genérica, no es ninguna de estas, sino la suma de ambas, ¿no? Combinadas con factores apropiados. ¿Sí? Ahí aparecen los C, si quieren, que nos dan las amplitudes y fases apropiadas para ajustar condiciones iniciales genéricas. ¿Está bien? Pero bueno, operativamente ven cómo se trabaja, ¿no? Y cómo se reconocen lo que serían los modos de oscilación normales propios de cada sistema. Bueno, entonces, si quieren, esto fue el repaso rápido de lo que vimos en la clase pasada. Y bueno, un poco ahora, esencialmente lo que quería mostrar lo que se muestra es un poco la formalización de lo que dijimos recién de los modos normales, el hecho de que hasta ahora en realidad esas amplitudes A y frecuencias omega son, si quieren, auxiliares matemáticos que me determinan la solución correcta general, ¿no? Como una superposición de ellos. Pero, digamos, es cierto, digamos, que el sistema realmente puede oscilar propiamente con una de esas frecuencias solamente y no con las otras, ¿eh? ¿Está bien? O sea, los modos normales son algo más que artificios matemáticos que me determinan la solución. Bueno, en este caso efectivamente sí, ¿no? Porque un poco lo habíamos visto con los dedos diciendo que si uno, el problema de los dos péndulos, ¿no? Si uno le daba la condición asociada correcta para el primer modo, por ejemplo, ¿eh? Si uno ponía, las masitas las ponía así y las largaba, con velocidad cero, en esta condición así, con este ángulo y este ángulo igual
menos raíz de 2 por el otro. Y lo soltaba, bueno, uno espera que oscilen siempre con esa única frecuencia, ¿no? ¿Está bien? Bueno, está bien, eso es una... Cualitativamente es una suposición que, bueno, que puede ser correcta o no. ¿Está bien? Es muy razonable. Pero bueno, esencialmente acá se prueba muy, muy fácilmente que efectivamente los modos normales, ¿está bien?, son modos de oscilación reales del sistema. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, es muy simple. Uno, si tenemos, ¿no? Escribimos lo que ya habíamos usado, ¿no? Las coordenadas en vector columna, las n coordenadas, ¿no? Y las n partículas o grado de libertad más bien del sistema. Bueno, las ecuaciones de movimiento son estas, ¿no? En forma matricial. ¿Está bien? Esta es la que después le aplicamos la solución, ¿no? Que creíamos que las eta eran c por a por e a la menos i omega t, bueno, y ahí sacamos todo, bueno, pero las ecuaciones originales eran estas, ¿no? Entonces, bueno, conociendo ya las propiedades que tienen la matriz A, ¿no? Y las asociadas a la matriz B y T, el hecho que A las diagonaliza, esas cosas, fíjense que si uno propone, ¿no? Propone que las coordenadas z, las verdaderas, ¿no? Las que uno está viendo en el problema, las puede escribir como una combinación lineal de otras coordenadas z, ¿está bien? Este es un vector columna de nuevas coordenadas z, que son estas de acá. Estamos haciendo un cambio de coordenadas. Pasamos de las z, que son las que conocemos, las naturales del problema, a otro sistema de coordenadas z, tales que las z son a por z. Eso sí, lo proponemos así, es una propuesta. Entonces, donde dice eta, ponemos a por z. Entonces, fíjense que nos queda que yo acá, b por a por z. T por a por z a 2 puntos. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿por qué hicimos eso? Bueno, porque si premultiplicamos esa ecuación por a traspuesta, fíjense que nos queda a traspuesta por b por a por z. Bueno, a traspuesta por b por a, sabemos que es omega cuadrado. Y a traspuesta por t por a es la identidad. O sea que acá queda la identidad por z a 2 puntos. Bueno, es lo que está acá, ¿no? Si reemplazamos z por a por z acá, y acá por supuesto hacemos la derivada, ¿no? Es constante, así que no hay problema. Y premultiplicamos por a traspuesta, fíjense que nos queda la ecuación matricial, si quieren, para las nuevas variables z. Y estas ecuaciones son diagonales, ¿no? ¿Está bien? Este es el vector columna z a 2 puntos. Esta es la matriz diagonal omega cuadrado, este es el vector columna z. Esto de acá es un vector columna que es z por omega cuadrado cada uno, ¿no? Cada componente del vector columna, del producto de la matriz omega por el vector columna z, es un vector columna que es el z por el omega cuadrado correspondiente. Omega cuadrado 1 por z 1, omega cuadrado 2 z 2. O sea que tenemos un sistema de n ecuaciones. Fíjense que ahora, como esta, donde las variables están totalmente desacopladas. Cada ecuación involucra solamente la variable z, j, ¿no? Con la frecuencia correspondiente. ¿Está bien? Entonces, bueno, estas son variables, fíjense que son genéricas, ¿no? Porque estas ajustan las condiciones iniciales genéricas. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que también que de la misma definición y usando las propiedades uno puede explícitamente ver cómo es la z en función de la eta, ¿no? Fíjense, si multiplicamos por a traspuesta t, acá nos queda traspuesta t por a, que es la identidad, con lo cual nos queda z de este lado, y acá nos queda traspuesta t por eta. O sea que z, explícitamente la podemos escribir en términos de las coordenadas originales como a traspuesta t por z, ¿no? Esta es la transformación explícita, si quieren. Bueno, y fíjense que estas coordenadas, que es una combinación de las coordenadas originales, cada una de ellas oscila con una frecuencia distinta. ¿Vale? O sea que si quieren, estos serían los modos propios realmente, los modos normales, los Z, que son combinaciones de los
de la z, ¿no? De las variables originales. O sea, esta es una combinación particular de las variables originales que oscila con cada una de ellas con su frecuencia correspondiente. Y esto vale en general, cualquiera sean estos z, cualquiera hayan sido las condiciones iniciales, como estén oscilando esto será así una superposición de modos, pero estos realmente son coordenadas, digamos, verdaderas del problema, simplemente transformadas, pero que oscilan cada una con su frecuencia. O sea que realmente hay una combinación de las amplitudes, ¿no? de las coordenadas del sistema original que da el modo normal. ¿Está bien? Entonces, bueno, efectivamente, eso es el modo normal. Bueno, si uno hace la cuenta explícita, hace esta cuenta explícitamente, y reemplaza eta por lo que era la combinación de los A's, ¿no? Era la suma de los. ¿Está bien? La sumatoria para los CJ, ¿no? Por los A, por E a la menos I omega JT, ¿está bien? La parte real de eso, sabemos lo que está escrito acá, ¿no? Bueno, y hace la cuenta matricial esta de acá. Fíjense que el vector este de las nuevas coordenadas me da, fíjense, cada una de ellas oscila con la amplitud compleja y la frecuencia que le corresponde al modo correspondiente, ¿no? Esta es lo que le corresponde a la sub 1, corresponde a la sub 2, O sea que efectivamente estos son esencialmente los modos normales. Pero los modos normales son los que ya sabemos, ¿no? Los que tienen entonces la amplitud A, amplitudes A y frecuencias correspondientes, ¿no? Omega. ¿Está bien? Fíjense que Hermano, una pregunta. Dale, sí, decime. No, si quieres seguir, termina y después te pregunto. No, está bien, no, termina, sí, ya termina, sí. Ah, ok. Sí, Había algo que no me había quedado claro, me acabo de dar cuenta antes, viendo todo esto. O sea, sí. antes en los exponentes teníamos combinaciones lineales de las frecuencias de los modos normales. En los exponentes no, no, tenías una combinación de exponentes, ¿no? La expresión es, bueno, está escrita acá, ¿no? El de cada, digamos, eta j, mejor Sí. dicho, eta s sería, ¿no? Hmm. Es una sumatoria de estos, ¿no? Lo que sería cada vector, cada componente del vector a sub j, ¿no? ¿Está bien? Sí, pero yo decía, no ahora cuando estamos en los modos normales, sino en la solución de antes, que no estaba expresada Sí, en... bueno, está más explícita acá, ¿no? Lo vemos de vuelta acá. Esta. Lo que Sí, pasa acá no claro. O está sea, escrita como vector, eso es lo único, pero acá si pones acá el vector columna, ajá, acá te aparece, si querés, para cada J te aparece el vector columna A. claro. En la Acá sub lo que yo no J. estoy entendiendo es cómo esto es que no es una combinación lineal de modos normales ya. Es una combinación, sí, sí. Sí, el eta es una combinación lineal de modos normales. Sí. Ok, entonces, Acá lo está diciendo, claro. claro, pero no entiendo entonces por qué hicimos esa transformación de recién, que nos dejó a... La transformación de recién era para mostrar que, digamos, formalmente Hmm, podés pasar con una transformación que depende solamente del vector, digamos, de las propiedades del sistema, de las matrices de B y T nada más. sí. Podés pasar de las coordenadas originales a las coordenadas de los modos normales. Y pero, o sea, ¿y estas no serían coordenadas de modos normales? Sí, lo son, digo, sí, pero lo otro te muestra que hay una transformación entre una y otra que vos podés pasar de una a la otra. O sea que esta es una combinación de estas también. En principio Ok. lo podría decir, sí, pero la otra es la... Sí, si querés, es medio innecesaria si uno se lo cree todo, más o menos lo ve más allá de... ¿Está bien? Si querés, Ok, es una demostración formal, esas matemáticas que uno a veces le parece superfluo. ¿Está bien? claro, sí, sí, Porque son sí. obvias, decir, bueno, está bien, sí. En algún sentido es medio obvio, si querés. Claro, me parece que no lo... Claro, justamente por eso todavía no me está entrando en la cabeza exactamente
qué es lo que estamos demostrando, pero lo reviso de nuevo después y... No estamos, en realidad esta era la Ah, propuesta, y lo que estamos sí, demostrando es que uno pasa de lo que serían los modos normales a, sí, a las coordenadas, o de las coordenadas a los modos normales a través de una transformación lineal, y que está ok, efectuada por las matrices esas que tenés ahí, ¿no? La matriz ok, A. ok, ok. Ok, me parece que me está empezando a entrar. Pero sí, Está por bien. eso, de nuevo, sí, pues, digamos, separar la parte que es puramente formal de lo que es, si querés, operativo, que sirve para sacar Ok, resultados y eso, ¿no? sí. Sí, acá, Bueno, ok, digamos, el problema como tal es simple, hay mucha formalidad, claro. ¿bien? Sí, sí. Pero bueno, está bien. Lo que pasa es que, bueno, por ahí como físico uno es más intuitivo de ciertas cosas. Por ejemplo, si está pensando en péndulos, enseguida más o menos se da cuenta de lo que está pasando. Pero si tenés sistemas más Ah, complicados, por ahí no es tan obvio, ¿viste? Entonces siempre es bueno no, claro, está bien. te- tener una fundamentación. Sí, sí, obvio, obvio. Pero bueno, Bueno, esencialmente, gracias. no, por favor, por nada. Entonces, digamos, la conclusión de esto simplemente es que uno, usando esta transformación, relaciona a lo que serían las variables coordenadas originales con los modos normales, propiamente, ¿eh? Si quieres, puedes llamar modos normales a estos. Estos son los que oscilan cada uno con su frecuencia mejor. Y entre ellos tienen, fíjense, para cada omega j hay todo un conjunto, ¿no? Hay un modo normal, puro, completo. ¿Está bien? Que involucra a todos los zetas, ¿eh? O sea, esta es una sola coordenada, este es z1, z2, z2, pero cada z1 involucra a través de esta, en principio, todos los zetas, ¿eh? O sea, por cada una de estas, los zetas están moviéndose, por cada uno de estos que se mueve, los zetas se están moviendo todos juntos, con fases y amplitudes apropiadas al modo correspondiente, ¿eh? Por ejemplo, en el caso, ¿no?, de los péndulos, qué sé yo, el Z1 corresponderá a moverse los péndulos, ¿no?, en estas condiciones, con estos alfa relativos. El Z2 corresponderá a moverse los péndulos con esto. ¿Está bien? Y el Z1 entonces será, digamos, será esencialmente este, ¿no? O sea, los A y los Z son esencialmente los mismos, solo que, bueno, el Z ya tiene las condiciones apropiadas de contorno, de iniciales y todo, ¿no? ¿Está bien? O sea, esto es como si realmente el sistema por una condición inicial. Este es el verdadero beta, ¿no? ¿Está bien? Fíjense una cosa, ¿no? Que los T y los A, dependen, bueno, el A esencialmente, depende solo del T y el B, ¿no? Porque son los autovectores asociados a esas matrices. No depende de condiciones iniciales ni nada, ¿eh? Eso vale siempre lo mismo. Si hubiera condiciones iniciales, están metidas en cómo están moviéndose las Z, ¿eh? Pero la relación entre Z y eta es dada a través de matrices que son independientes de las condiciones iniciales. ¿Está bien? Bueno, pero está bien. De nuevo, esto nos muestra los modos. A ver. Bueno, una cosa más. Veamos por eso, si quieren, el problema este otro, ¿no? El problema de sistemas aislados. Acá habíamos visto el péndulo, que bueno, el péndulo este en principio estaba, el doble péndulo, este de acá, en principio es un sistema que no está aislado, está, digamos, ligado a la pared. ¿Está bien? Pero, digamos, podemos tener sistemas que no están, que solo interactúan entre sí. ¿Está bien? Esto, bueno, está ligado a la pared y además está el campo gravitatorio, no está ligado a la Tierra, a través del campo. Pero, por ejemplo, sistemas aislados que interactúan solo entre sí, como estos, ¿no? Que si quieren podría, no sé, modelar así de una manera muy simple una molécula, ¿no? Una molécula que es el dióxido de carbono, ¿no? Una molécula de carbono y dos de oxígeno. ¿Está bien? Bueno, si bien en ese caso, acá parece que la M es más grande que esta, ¿no? Es más grande y está hecha con una mayúscula, pero bueno.
El dióxido de carbono sería al revés, ¿no? Los oxígenos son más grandes que los carbonos. Pero, creo, pero bueno, no importa. Pero no importa. Entonces, imagínense un sistema como este, ¿no? Aislado, que no interactúa con nada externo, solo las interacciones son internas. ¿Está bien? El potencial este corresponde a la interacción de pares de partículas. Bueno, uno procede, no importa, uno procede de la manera usual, ¿no? Tenemos, acá es muy simple, acá es unidimensional cartesiano, ¿no? Si hay posiciones de equilibrio en los cuales los resortes están sin extender en su posición natural, ¿está bien? Llamamos la L0 o L'0, ¿no? Suponiendo. Bueno, acá les puse la misma constante, ¿no? Para simplificar. Y la misma masa. Pero no importa, bueno. Entonces, por ejemplo, en la posición de equilibrio, cuando los resortes están sin estirar, ni comprimir, están en su longitud natural, estos tendrán x1, 0, x2, 0, x3, 0, ¿está bien? Entonces, bueno, por supuesto, definimos con nuestras coordenadas, son los apartamientos de esas posiciones, ¿no? En este caso, los de x respecto de cada una. Y las velocidades estas, ¿no? Obvio. Entonces, bueno, acá es muy simple, porque son cartesianas, simplemente la relación es esta. La energía cinética es un medio de una masa a la velocidad al cuadrado cada uno. Esto. Y la energía potencial, bueno, es por supuesto un medio de K por el estiramiento del resorte al cuadrado, ¿no? O sea, la diferencia de los extremos menos la longitud natural. ¿Está bien? Por supuesto, la longitud natural es la diferencia de los extremos cuando en la posición de equilibrio. Así que si uno pone la longitud natural acá, bueno, acá le aparecen justamente las diferencias de los apartamentos, ¿no? Acá este L0 será x2, 0 menos x1, 0, ¿no? Entonces acá le aparece x2 menos x2, 0, menos x1 menos más, digamos, x1, 0. O sea que acá aparece la diferencia de los apartamentos, z2 menos z1. Y acá lo mismo con eta 3 y eta 2, ¿no? Para el resorte este. ¿Está bien? Entonces, bueno, en términos de las coordenadas estas, D es esto. ¿Ven? Con esto z. Y bueno, y calcular las matrices, bueno, acá es muy simple, ¿no? Acá fíjense que está diagonal. Acá no hay términos cruzados entre los z puntos. A diferencia de lo que pasaba con los péndulos, ¿no? La matriz T diagonal. La masa. La matriz D, también a diferencia de lo que pasaba con los péndulos, no es diagonal. Tiene términos cruzados, fíjense cuando uno se hace carga la derivada, fíjense en este caso esto es bicuadrático en los zetas. O sea que eso ya directamente me da, si uno lo desarrolla, me da los coeficientes de la matriz, ¿no? ¿Está bien? Pero lo puede hacer como quiera, hacer la derivada segunda si quiere. Ahora es más fácil hacer eso. Pero no importa, fíjense, cuando hacemos la matriz B, nos queda esta matriz, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, esta sería la derivada segunda de B respecto de eta 1 respecto de eta 2, ¿no? Fíjense, cuando derivamos respecto de eta 1, por ejemplo, de eta 2, bueno, de eta 1, ¿no? Bueno, esto no contribuye, esto me baja un 2, me queda K por eta 2 menos eta 1 por menos 1. Y cuando derivamos de eso mismo respecto a eta 2, nos queda K, con el signo menos, ¿no? O sea que esto son directamente, ¿no? La definición de las derivadas segundas de B respecto de las coordenadas. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos las matrices, procedemos como ya sabemos. Ahora, bueno, es 3 por 3 en vez de 2 por 2. Escribimos el determinante de B menos omega cuadrado T igual a 0. Nos da esto. Bueno, si uno lo escribe, parece, en principio daría una ecuación cúbica, ¿no? Para omega cuadrado. De hecho lo da, pero fíjense que es factorizable, ¿no? Cuando uno desarrolla el determinante, bueno, aparece un factor común K menos omega cuadrado en acá. ¿Está bien? El producto de eso es 0, así que bueno. Y esta es una ecuación cuadrática en omega cuadrado, ¿no? Que está acá, de hecho. Más aún, ni siquiera tiene el término lineal, ¿no? Fíjense, que omega cuarto por esto menos omega cuadrado por esto. O sea que es muy simple. Entonces las soluciones son, bueno, el 0 de este me da
el omega cuadrado K sobre M. Y los ceros de esta, fíjense que me da un cero posible es omega cuadrado igual 0. El otro no, el otro es este. ¿Está bien? Entonces, bueno, las soluciones, las posibles frecuencias son estas. ¿Mm? Entonces, bueno, está bien, tenemos, fíjense, aparece la cuestión esta medio inesperada, que esta frecuencia es 0. ¿Y a qué corresponde? Por ejemplo, bueno, calculemos el autovector asociado a esa frecuencia, ¿no? Frecuencia 0. Está acá, que es directo. Bueno, esta sería la ecuación genérica. Bueno, cuando la frecuencia es 0, simplemente B aplicado a igual 0. Esta de acá. Bueno, y bueno, está bien, hay que hacer las tres ecuaciones, pero son muy simples. Fíjense, la primera, la fila esta por la columna esta, me dice que este menos este es igual a 0, o sea que esto y esto son iguales. Y la última también, la última fila por la columna esta, también me dice que menos K por A21 más K por A31 igual 0, o sea, esto menos esto igual 0, o sea que esto también es igual a esto. Entonces son los tres iguales, este igual a este y este igual a este, ¿no? Fíjense que no hace falta usar las tres ecuaciones porque sabemos que no son independientes, ¿no? Podemos usar dos de ellas, las que sean más simples. ¿Eh? Si usara esta, que es más complicada, obviamente me daría lo mismo, ¿no? La misma solución. Bueno, pero lo esencial que me está diciendo esto es que, fíjense que las tres amplitudes son iguales. O sea, dibujada acá, digamos que las tres moléculas se mueven la misma cantidad. Obviamente los resortes no se estiran, sino contraen, ¿no? O sea, el sistema este se está moviendo como un sólido. ¿Está bien? Y frecuencia cero, quiere decir que no oscila, simplemente se mueve. Es una traslación uniforme. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá hemos identificado, en la pequeña oscilación hay un modo que es simplemente una traslación, no es una oscilación realmente. O es una oscilación con frecuencia cero, como quieran. Bueno, las otras dos frecuencias sí, por supuesto, son no nulas, y si uno hace el trabajo usual, por ejemplo, la frecuencia esta, que era el caso omega cuadrado K sobre M, hace la cuenta, ¿no? Acá aparece, ¿no? La diferencia de B menos omega cuadrado por T, bueno, nos quedan cosas así. Y bueno, y usándolas de nuevo, fíjense que sabiendo que el sistema no es independiente, podemos usar las dos más simples, ¿no? Que obviamente son esta por esta y esta fila por esta, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo. Bueno, acá está claro que son, perdón, hice una, estas dos son las mismas. Acá es obvio que no son independientes. Acá simplemente me está diciendo que A22 es 0, ¿no? Y bueno, y hacer A2, 0, cuando hago la fila esta por esta, me queda simplemente que este más este son iguales, dan 0, o sea que uno es menos el otro, ¿no? Fíjense que son. Entonces, bueno, este modo, ¿cómo es? Bueno, que la amplitud del medio, la masa del medio es 0, o sea, está quieta. Y las otras son de igual amplitud, pero de signo contrario, ¿no? Si una va para un lado, la otra va para el otro, en la misma cantidad. ¿Está bien? Y esto oscila con la frecuencia K sobre M. O sea, la frecuencia le corresponde a una frecuencia cuadrada, ¿no? Con la frecuencia correspondiente a un único resorte, K sobre M. Lo cual es correcto, ¿no? Porque esta masa está quieta y esta está oscilando con K sobre M. ¿Está bien? Lo mismo que esta, por su lado. Y por supuesto, fíjense que la cantidad de movimiento acá siempre es cero, ¿no? Porque una se mueve para un lado y el otro para el otro. Y las velocidades son las mismas porque los estiramientos son iguales. Entonces, instante a instante tienen las mismas velocidades, pero con signo contrario. Entonces, fíjense que acá la cantidad de movimiento está es cero, ¿no? ¿Está bien? Y es razonable además esperar que oscile con esta frecuencia, ¿no? Fíjense, este es un caso en el cual uno sin hacer las cuentas puede imaginarse cuál, por lo menos alguno de los modos normales, ¿no? Uno se imagina que si estirara las masas de los extremos en la misma cantidad y las soltara, obviamente la masa del centro siempre sentiría fuerza cero, ¿no? Estarían equilibradas las fuerzas de los dos lados sobre la masa central. Entonces esto estaría siempre quieto.
Y esta oscilaría entonces con la frecuencia que le corresponde a un único resorte. ¿Está bien? Entonces, muchas veces los modos normales uno los puede identificar sin hacer la cuenta. ¿Está bien? Mirando el sistema y poniendo la condición. ¿Cuál es la condición esencial del modo normal? Que todos los elementos del sistema oscilan con la misma frecuencia, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que esto lo logro acá justamente haciendo esto porque los dos resortes son iguales, ¿no? Entonces, si estiro lo mismo los dos y los suelto, bueno, las dos cosas. Van a oscilar así, siempre con esta masa quieta, y además la frecuencia va a ser la misma porque los resortes y las masas son iguales, ¿no? Si no, no sería así. ¿Eh? Ahí sería más difícil identificar el modo normal a dedo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, el otro modo, oscilante, con frecuencia distinta de cero, bueno, es esta, ¿no? Esta solución, un poco más complicada, bueno, de nuevo, acá la ecuación que queda, b menos omega cuadrado t aplicado a igual 0, nos da esto, ¿está bien? Y de nuevo, bueno, acá sí, ¿no? Es claro, conviene usar, como había dicho antes, ¿no? La fila esta y la fila de abajo, ¿no? Que son las más simples. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, haciendo la cuenta es de nuevo simple. Esto y este son proporcionales, ¿no? Que yo, el A1,3 es proporcional al A2,3, ya lo veo acá, y de acá veo que el A3,3 es proporcional al A2,3. Y el factor de proporcionalidad es el mismo. ¿Está bien? O sea que estos dos son iguales, A1,3 y A3,3 son iguales. Y bueno, y la proporcionalidad entre cada uno de ellos y el central es esta, ¿no? Por ejemplo, el A2,3 es menos cualquiera de ellos, el A1,3 por ejemplo, por este factor. ¿Está bien? Que podrá ser más grande o más chico, ¿no? Dependiendo de cómo sean las masas. Si ahí como está sugerido en el dibujo y en la notación, la masa M está más grande que esta, bastante más grande, bueno, es una amplitud chiquita, digamos. Si no contrario, sería más o menos el modo, sería parecido a lo que está acá, ¿no? Que uno mueve las masas de los extremos en una cierta magnitud, hacia la derecha, por ejemplo, bueno, y está. ¿Está bien? Bueno, de nuevo, esto tiene la propiedad, por complicado que sea la combinación, y la forma en que está a oscilar, tiene la propiedad de oscilar solo con esta frecuencia. De todas las partículas del sistema oscilan con la misma frecuencia, omega 3. Bueno, a raíz de esto. ¿Está bien? Que claramente no trivialmente predecible, ¿no? Uno no lo puede muy simplemente decir. ¿Está bien? Bueno, esto sería, si quieren, la oscilación del sistema, que del sistema aislado, que como sistema aislado nos apareció, si quieren, esta particularidad de que tenemos una frecuencia que es negativa, que es nula, perdón. ¿Está bien? Bueno, las frecuencias estas eran siempre positivas. ¿Está bien? Nos apareció una frecuencia nula que corresponde a una traslación pura, ¿no? Entonces, bueno, eso es una propiedad general que tienen los sistemas aislados. Y acá, bueno, este era particularmente en un sistema simple que tenía un solo grado de libertad, ¿no? Pero en general, en un sistema más complicado, con más grado de libertad, tiene más posibilidades. Entonces, bueno, ¿cuál es la razón? Esencialmente, la razón, las frecuencias nulas, ¿a qué corresponden? Las frecuencias nulas corresponden justamente a movimientos del sistema en los cuales no hay oscilación. ¿Eh? O sea que pero sabiendo que hay digamos, un potencial de interacción entre partículas, ¿de qué manera hacemos que el sistema se mueva y sin embargo no haya oscilación? ¿Eh?
Justamente, recuerden, el potencial depende de las posiciones relativas entre las partículas. Si las posiciones relativas entre las partículas no cambian, no hay cambio en el potencial. ¿Está bien? Entonces, bueno, en ese caso, digamos, ahí cuando el potencial no aparece, digamos, no hay oscilación. O sea, en otras palabras, cuando el movimiento es un rígido, ¿no es cierto? Cuando el sistema se mueve como un rígido, las posiciones relativas entre las partículas no cambian, entonces, bueno, el potencial no interactúa, no aparece, digamos, no se hace notar. Entonces el sistema no oscila, simplemente se mueve como sólido. Ya sea se traslada o rota, ¿está bien? En general, en 3 dimensiones estamos pensando. Entonces, bueno, la idea, si uno quiere sacarse de encima, de entrada, ya los grados de libertad que no son oscilatorios, que corresponden a rotaciones o traslaciones rígidas, bueno, lo que hace es imponer ya de entrada que las coordenadas corresponden a coordenadas que no hacen traslaciones rígidas o rotaciones rígidas. ¿Está bien? Entonces impone la condición de que en cualquier momento del sistema, cualquier situación que esté, tanto su cantidad de movimiento, la suma de las masas por las velocidades, como el momento angular, o sea, no está rotando, digamos, no hay un momento angular global, ¿no? Como sólido, los dos son cero, ¿no? La cantidad de movimiento, por supuesto, la suma de las masas por las velocidades, el momento angular total es, bueno, el producto vectorial, ¿no? De la posición, producto vectorial con la cantidad de movimiento, m por b. O sea, lo que estamos imponiendo es que cantidad de movimiento total y momento angular total sea cero. ¿Está bien? Eso me asegura inmediatamente que no puede tener rotaciones rígidas ni traslaciones rígidas. O sea que esos modos no van a aparecer si se cumplen estas relaciones entre las coordenadas. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo se impone eso en las condiciones que nos interesan a nosotros, en las pequeñas oscilaciones? Bueno, hacemos desarrollos en el entorno del equilibrio, ¿no? La posición genérica de la partícula I, bueno, será por supuesto la posición de equilibrio más el desarrollo alrededor del equilibrio que lo escribimos así. Posición de equilibrio más, bueno, derivada de... Recuerden, ¿no? Que son vínculos holónomos independientes del tiempo, las X son funciones de las Q. Entonces, bueno, el desarrollo de Taylor es este. El X en general depende de todas las Q. Nos queda esto. Y esto, por supuesto, lo que definimos como nuestras coordenadas, ¿no? Es los Z, los apartamentos del equilibrio. Entonces, bueno, al orden 1, que nos interesa a nosotros, la posición genérica es la de equilibrio más esto, en términos de la coordenada generalizada. Y por supuesto, las velocidades son estas, ¿no? Estas son constantes. Entonces, bueno, si uno escribe esto, reemplazando ahora X punto por esto, por ejemplo, fíjense que acá tenemos una suma sobre todas las coordenadas, porque hicimos el desarrollo, ¿no? En Taylor, y cada posición de cada partícula depende de todo, en principio, de todas las coordenadas, ¿no? Podría eventualmente ser cero alguna acá derivada, pero bueno, en principio lo consideramos caso genérico. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la condición de cantidad de movimiento total cero se escribe así: la suma sobre todas las partículas de mi por x punto i. Y el x punto i es la suma esta, ¿no? Bueno, acá la suma la paso acá, hago la doble suma. Fíjense, este es un número que es constante, ¿no? Es un valor constante que no depende del tiempo. ¿Está bien? Porque está evaluado todo en la posición de equilibrio. Lo único que depende del tiempo es esto. O sea que esto, la derivada del tiempo de esto la puedo sacar una derivada global. Todo esto es constante. Entonces me queda que, bueno, que la derivada del tiempo de esto es cero. Fíjense, si ahora hago lo mismo con el momento angular, hago esta cuenta, reemplazo xy por esto y x punto y por esto. Bueno, dos cosas. Primero, que estoy desarrollando todo al orden 1 nada más en la eta, ¿no? Y ya x punto y es de orden 1. Esto ya es de orden 1. Entonces, esto de acá lo tengo que mantener al orden 0, ¿no? No necesito incluir orden más alto que 0, porque ya tengo el desarrollo correcto a orden 1. Entonces acá simplemente lo evalúo en x y 0. Y acá pongo esta expresión.
¿Está bien? De manera que la condición de momento angular cero al orden correcto, digamos, al orden que me interesa, es esta, muy similar a esta, salvo el producto de este vectorial. Y de nuevo, digamos, la derivada del tiempo de esto la puedo sacar porque todo esto es constante, independiente del tiempo. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que me dice esto es que la condición esta es que lo que está dentro de los corchetes es constante. Pero fíjense que eso es constante y vale lo mismo en cualquier condición. Bueno, en particular, cuando en la posición de equilibrio, cuando los zetas son cero, esto vale cero. ¿Está bien? Entonces, obviamente, esto tiene que ser cero siempre, ¿no? O sea que los corchetes constantes valen cero en realidad, esa constante vale cero. Entonces la condición de que las coordenadas correspondan solo a oscilaciones puras, sin traslaciones ni rotaciones rígidas, bueno, se escriben así. O sea que fíjense, las coordenadas generalizadas, estas que estoy usando, cumplen estas condiciones, estas relaciones que tienen que cumplir. ¿Está bien? Lo puedo pensar como vínculos holónomos, adicionales que les impongo para que el sistema no rote ni se traslade rígidamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿para qué me sirven? Bueno, me sirven como los vínculos holónomos, me sirven para sacarme de encima coordenadas y reducir el número de grado de libertad. Claramente estoy restringiendo los grados de libertad para evitar las rotaciones y traslaciones puras, ¿está bien? Entonces, bueno, uso estas condiciones y me saco de encima. Fíjense cuántas hay en general, ¿no? En un sistema 3D que se mueve en el espacio, ¿no? Fíjense, tenemos las tres componentes de cantidad de movimiento y las tres componentes del momento angular. ¿Está bien? O sea, tenemos 6 relaciones. Entonces, podríamos sacarnos encima 6, en esa condición general, podríamos sacarnos encima 6 coordenadas estas y reducir el problema a 6 grados menos de libertad. ¿Está bien? Podemos escribir 6 de ellas en términos de las otras que consideramos independientes. ¿Está bien? Por supuesto, si el movimiento fuera plano, en lugar de ser en el espacio, fíjense, en el plano tenemos solamente dos cantidades de movimiento posibles en el plano, y momento angular solo podemos tener en la dirección perpendicular al plano, uno solo, ¿no? Entonces en ese caso solo tendríamos 3 ecuaciones, 2 de cantidad de movimiento y una única de momento angular. Entonces el movimiento plano nos podemos sacar encima 3 grados de libertad. Y por supuesto en el caso unidimensional como el que vimos antes, bueno, esto no hay momento angular, y solo tenemos una componente de cantidad de movimiento, así que tenemos una sola cantidad de movimiento, una sola condición, ¿no? Una sola coordenada, que es lo que podríamos hacer en el problema. ¿Está bien? Que es un poquito lo que está hecho acá, ¿no? Muy simplemente. Acá. Habíamos visto el problema general, bueno. Sí, bueno, acá lo que seguía era calcular los autovectores, ¿no? Bueno, eso lo habíamos hecho. Acá hay un ejemplo donde están normalizados, Me había olvidado de eso, que había hecho el ejemplo de normalización de los autovectores, asociado a la frecuencia cero. Recuerden atrás, ¿no? El vector traspuesto por la matriz T por el vector, eso tendría que ser 1, ¿no? Para cada frecuencia. Bueno. Entonces, por ejemplo, el correspondiente a la autovalor 0, bueno, normalizado correctamente sería así, ¿no? Tendría este factor rarísimo acá. Pero bueno, no importa. Bueno, lo mismo con las otras frecuencias, ¿no? Si quieren. Con la frecuencia 2, que era raíz de K sobre M, bueno, nos quedaba esto, también se hace la cuenta. Y para la otra, bueno, nos queda una cosa todavía más complicada. Pero bueno, esto de nuevo, esto lo haría uno si quisiera calcular la matriz A, que tiene las propiedades de diagonalizar, ¿no? A omega y a t. Pero de nuevo, si uno quiere simplemente calcular modos normales, como son las fases y amplitudes relativas, o ajustar una condición inicial, no hace falta.
Salvo que para ajustar la condición inicial quiero usar el método ese genérico, ¿no? De matrices. En ese caso, fíjense que con las frecuencias nulas tenemos un problema, ¿no? Si queremos aplicar el método ese general que habíamos comentado. Aparece ahí una pequeña complicación. Acá, si queremos usar el método este, que nos requería ortonormalizar correctamente los A, ¿no? Y tener la matriz A correcta, completa, recuerdan las amplitudes y fases, ¿no? Que estaban acá, se calculaban así en términos de las condiciones iniciales, pero acá fíjense que nos aparece la inversa de la matriz omega, y tenemos un problema si una de las frecuencias es cero, si tenemos un modo traslacional o rotacional puro, porque la inversa ahora no la podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, acá sería un caso en el cual si uno quisiera aplicar el sistema este en forma automática, un sistema aislado, primero tendría que sacarse encima la frecuencia nula, de manera que podría de poder calcular correctamente la inversa de esta, sin divergencia ni nada. Entonces, bueno, ahí fíjense que ahí se hace necesario si uno quiere aplicar el método general. Por ejemplo, en forma automática, ¿no? Si tiene un programa numérico que le hace las cuentas. Pero bueno, en general, si uno quiere resolver el problema, no hace falta, ¿no? Hacerlo. Pero bueno, entonces, eso. Veamos el ejemplo. El ejemplo de calcular acá, ¿no? Si eliminamos el modo traslacional rígido, bueno, en este caso simple, la condición de la constante es igual a 0, se escribía así, la relación entre las variables, ¿no? Era esta. ¿Está bien? Es muy simple, ¿no? Porque en realidad era m por eta punto más m grande eta punto 2 más m chica eta punto 3 igual a 0, ¿no? La cantidad de movimiento integrado me da que esto tenía que ser constante, y como la constante esta vale 0 en las condiciones, en la posición de equilibrio, tiene que valer 0 siempre, ¿no? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, bueno, acá podemos sacar cualquiera en función de las otras, pero por simetría está más o menos claro que conviene sacar eta 2 en términos de las otras dos, ¿no? Y quedarse solo con eta 1 y eta 3 como variables. Entonces, bueno, si uno hace eso y reemplaza en las matrices, bueno, en la energía cinética, ¿no? Y en el potencial, fíjense, al reemplazar la energía cinética queda bicuadrática en eta punto 1 y eta punto 3, con estos coeficientes. Lo mismo cuando uno reemplaza acá. ¿Está bien? Para la energía potencial, las diferencias, ¿no? De eta 2, eta 1 menos eta 2, bueno, le queda así, involucrando a eta 3 y eta 1, lo mismo. Eta 3 menos eta 2 ahora queda escrito así, cuando saca eta 2. Entonces, bueno, fíjense, las matrices quedan así. T queda m por esto. Y K, que fíjense, queda bastante complicada, ¿no? A veces, si bien se reduce el número, el orden, ¿no? De las matrices y todo, las matrices en general son más complicadas. Entonces, a veces es un compromiso entre qué conviene. Si reducir el orden de la matriz o la complicación de la matriz. Pero bueno, no importa. Fíjense, definiendo el cociente de masas como gamma, ¿no? Para no estar escribiendo de los lados. Fíjense que la energía cinética es esta, la potencial esta, bueno, gamma es eso. Y bueno, y de ahí más se sigue como siempre, ¿no? Se calculan las frecuencias propias. Y acá, bueno, ya sabemos que no va a aparecer la frecuencia cero. Sabemos que van a aparecer solamente las frecuencias no nulas, los modos oscilatorios puros, ¿no? Bueno, si uno se la cuenta, bueno, de hecho sale bastante simple porque el determinante de esto parece complicado, pero este es igual a este y este es igual a este, ¿no? De manera que queda una diferencia de cuadrados. El cuadrado de este menos el cuadrado de este igual a 0. O sea que este es más o menos este, ¿no? Y de acá, bueno, de acá despeja, fíjense que queda una ecuación simple para despejar omega cuadrado. Y omega cuadrado queda de esta manera. Estas son las posibles omega. ¿Está bien? Queda ahí dos posibles, ¿no? O sea con el signo más o con el signo menos.
Bueno, con signo más, bueno, da esta frecuencia, con signo menos da esta, que son obviamente las frecuencias que habíamos encontrado antes, ¿no? Las frecuencias no nulas de antes. ¿Está bien? Y por supuesto los modos también. ¿Ok? Entonces, bueno, de nuevo, el eliminar los modos de frecuencia cero, los modos rígidos, digamos, puede o no valer la pena, ¿no? En este caso uno no gana mucho. Si es necesario, si uno quiere usar el método en forma automática, el método genérico. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna duda con...? Fernando, Sí, sí, por favor. a mí no me quedó muy clara la deducción. Y ni por qué eso que nosotros teníamos ahí antes era una condición para que no haya traslaciones rígidas. Ah, la deducción decir de Sí, las sí, condiciones que ponemos para exactamente. frecuencia cero. Claro, exacto. Ah, sí. Bueno, eso viene de que, digamos, el sistema oscila cuando las posiciones relativas entre las partículas cambian, porque ahí el potencial actúa, ¿no? Cuando, por ejemplo, los resortes, Claro, ¿no? sí. Entonces, si vos te aseguras que tenés un movimiento en los cuales las posiciones relativas se mantienen fijas, Hmm. no hay cambio, no hay fuerzas entre las partículas. ¿Está bien? No hay fuerzas entre las partículas. Claro, digamos, el potencial no actúa. Claro, no tenés un potencial. El potencial Claro, pero eso B, no pasa, o sea, eso no pasaría cuando las posiciones relativas entre las partículas cambian, ¿qué es lo que queremos que pase? claro, justamente, digamos, lo que estamos diciendo es buscar la condición para que no haya oscilaciones del sistema. Para que el sistema no oscile, ¿qué tenés Ah, que hacer? Tenés que hacer que los resortes no se estiren, por ejemplo, o se contraigan. claro, Entonces las tenés que mover rígidamente. claro. Entonces decís, bueno, las traslado rígidamente, una traslación rígida no me mueve los resortes, entonces las partículas no van a oscilar, se van a mover todas juntas como sólido. Sí. Eso se refleja en el formalismo en que te Hmm. aparece la frecuencia cero, Claro, sí, asociada a ese modo bárbaro. translacional. Ahora sí, Claro. bueno, las rotaciones también. Si las roto rígidamente, eh, las posiciones relativas no cambian. Uno dice, bueno, si las Hmm. roto tengo problemas con la fuerza centrífuga, ¿no? Sí. Pero bueno, no importa, porque la fuerza centrífuga es un efecto orden 2 cuadrático, ¿no? Ok, Y esto claro. al orden uno no hay fuerza. Son Ok, rotaciones, ok. digamos, de baja velocidad, si querés. Las pequeñas Claro. oscilaciones corresponden también a pequeñas rotaciones muy baja velocidad que no generan fuerzas adicionales, ¿no? De inercia Claro, y eso. sí, perfecto. Entonces, bueno, esencialmente lo que haces es cómo mover el sistema para que no se exciten los resortes, digamos, o cualquier interacción entre partículas que hubiera. Y eso son traslaciones o rotaciones puras, que no cambian las posiciones relativas. ¿Está bien? Em, ok, pero no me está quedando claro, no era que queríamos, o sea, no era que queríamos no, no evitar, pero Sí, bueno, lo evitás, ponés que no haya traslaciones puras. Si hubiera una traslación pura, tendrías una cantidad de movimiento, no puedes evitar eso. Sería distinta de cero. claro, ok, sí. Entonces vos le ponés cantidad de movimiento cero, evita que ya no pueda haber traslación pura. Ah, ok. Lo mismo con el momento angular. Ok, 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 claro, ¿Eh? por eso, ok, por eso ahora está cero. Ahí Claro, la entendí. ponés cero exactamente eso, para que no haya movimientos del tipo que tiene frecuencia Ah, ok, rígidos. claro, ¿Eh? bárbaro. ¿Y esta nueva frecuencia que nos sale, qué representa? No son las mismas que antes, son Pero exactamente las mismas no, frecuencias. ¿no hay de salir una tercera frecuencia o No, no, sale no, no, igual? no, aparecieron las mismas frecuencias que antes, las no Ok, nulas, y sí, desapareció la sí. nula, obviamente, sí. Ah, desapareció la No, nula. pero las otras siguen siendo las mismas. Ok, ok, bárbaro, buenísimo. No, Gracias. no, de nada. Fernando, una Sí, pregunta sí, sí, por que justo favor. me salió con lo que decía Julián. Sí. Eh,
Si yo pido que la cantidad de movimiento lineal sea 0, Sí. o sea, estaría pidiendo que no hayan fuerzas exteriores, digamos. No, pero ya sabes que no hay fuerzas exteriores. El sistema Claro, es aislado. Eso ya es la hipótesis básica de entrada. Pero a un sistema aislado le puedes dar condiciones iniciales que se mueva rígidamente. Le das a los tres la misma claro. velocidad, No, no, está bien, sí, ¿está bien? ya. Perfecto. Pero es condición inicial, no es efecto externo. Claro, Ah, perfecto. claro. Gracias. No. O sea, si querés, estás excluyendo todas las condiciones iniciales que te dan movimientos rígidos. ¿Está bien? Ya, justamente, si querés, tus relaciones holónomas entre las coordenadas están diciéndote eso. Es un vínculo. ¿Eh? Genial, gracias. No, así. Bueno, ahora dejo de compartir, si quieren. Eh, bueno, ¿alguna duda con esto? Fíjense que es ponerse a la práctica, ¿eh? No hay ningún secreto detrás. Y el consejo ese de mirar bien, sobre todo los términos no diagonales de las matrices T y B, los factores 2, un medio, tener en cuenta correctamente cómo están definidas. ¿Mm? Eh, yo había pensado también incluir hoy día una cosita más, pero me parece que el tiempo no va a dar y va a ser mejor incluirlo en la próxima. ¿Eh? El hecho de incluir amortiguación en el movimiento. O sea, estas oscilaciones con fricción, digamos, con fricción con el medio en el que se mueven. ¿Está bien? Eso cambia las cosas completamente. Y además es más realista también, ¿no? Si uno quiere estudiar sistemas, ¿no?, macroscópicos. Para moléculas y eso no, pero para péndulos y cosas así puede ser útil. Así que bueno, eso lo vemos la clase que viene, vemos más o menos en general el formalismo similar aplicado con fuerzas, ya sea fuerzas externas, ¿no?, un forzado externo, como también amortiguamiento. Las dos cosas. Eso lo vemos. Así que por hoy, bueno, si les parece, si no tienen más dudas, fíjense que básicamente estos serían todos, ya estarían dados todos los temas de parcial, ¿no? Eventualmente, no sé si hay una cuestión del amortiguamiento puede llegar a entrar también, pero básicamente con esto vemos todos los temas que van a entrar en el parcial. ¿Mm? Así que bueno, métanle, practiquen. Y seguimos, no sé, seguimos entonces el jueves. ¿Mm? Bueno, gracias entonces. Nos vemos. Chao, nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Para